Ay, Miguel Cardoso desde Tucumán. Iván, ¿cómo les va desde México? El desde aquí, sí. Desde acá, sí, acá cerca. Hola. Uy, Mercedes, Buenos Aires. Nail Locino. Ay, Nayara, Daniela, sí. Eugenia. Ay, qué lindo. Muchas gracias por estar con nosotros esta tardecita de viernes. Les decía que estamos en uno de los últimos casi. La verdad. Nos vamos a tomar vacaciones. Esperamos que ustedes también. Muchas gracias, sí. Iván. Muchas gracias. Esperamos que ustedes también puedan tomarse un tiempito de vacaciones, que hoy justamente vamos a hablar acerca del cansancio del analista, ¿no? Sí, sí. Pero les contaste ya que la semana que viene vos no vas a poder estar, pero la otra nos despedimos juntas. Hacemos un picnic el 4 de diciembre. Hacemos un picnic con chisitos y papitas para despedir el año. Pueden revisar todos los videos que cuando dijimos, bueno, vamos a frenar, me doy cuenta que desde marzo estamos haciendo esto y es noviembre. Sí. Pasó parece mentira. Sí. Sí, y además en esos videos es cierto que trabajamos el nudo Borromeo en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Trabajamos qué era pensar desde el registro imaginario, cuál era su diferencia con el registro simbólico, con lo real, tantas cosas, ¿no? Fuimos trabajando el objeto A, el fantasma, cómo operar con muchas, porque ustedes saben que yo soy una defensora del concepto de técnica en psicoanálisis, que se piensa que no, y después decimos, pero si Freud cuando pensó que iba a morir, para 1912 por ahí, pensando que iba a morir, tenía como ideas, fantasías. Menos mal, gracias a Dios. Sí, la verdad. Lo que dijo fue, voy a escribir sobre técnica, y son esos escritos técnicos que son entre 1912 y 1915, ¿no? Desde sobre la dinámica de la transferencia hasta el amor de transferencia. Esos años en que se dedica fijo a escribir sobre técnica, ¿desde dónde en psicoanálisis pensar que no hay técnica psicoanalítica, ¿no? Porque se malpensó. Es muy loco, ¿no? Esto, miren, va a servir para pensar hoy lo que vamos a hablar, ¿no? En el contenido de uno de esos escritos técnicos de Freud, Freud dice que el análisis es como una partida de ajedrez, ¿no? Y entonces dice, bueno, se empieza de determinado modo, pero el final va a depender de alguna manera, y la temporalidad, cuánto se tarde, va a depender de todos esos movimientos. Se sabe cómo es el principio, se sabe de alguna manera cómo es el final, pero cómo se va a ir desarrollando, no. El baile que hay en el medio, nadie habla de eso. Nadie habla, y por el otro lado, es muy loco porque todo el mundo se quedó con el contenido de eso y dijeron, listo, entonces no hay técnica. Pero si está escribiendo los escritos técnicos, y él habla de técnica todo el tiempo, entonces va a tener mucho que ver, ¿no? Con esto que venimos hoy a contar acerca de lo que es el cansancio del analista por la labor enorme que lleva a cabo en cada sesión. Sí. Lo que vos dijiste una vez también, que el psicoanálisis lo mantienen vivos los psicoanalistas, y también lo abollan y lo recagan a trompadas, los psicoanalistas también, porque hay maneras de transmitir, y esto me voy a tomar la licencia yo de decirlo, que no nos encontramos con violence muy seguido, entonces poder pensar la técnica desde este lugar y sin esta cosa onanista de la teoría, me parece que eso es lo que lo mantiene vivo al psicoanálisis. Quiero contestar un mensaje de hace un ratito, antes de arrancar. Sí. Si te perdiste alguno de nuestros vivos, nos podés mirar en el canal de YouTube o ir a nuestra parte del feed, que están todos, casi todos, salvo alguno que tuvimos ahí algún problema técnico, todos los vivos que ya deben ser más o menos unos 30. Sí, ¿no? Porque sí, no sé, no tengo idea. Esto que en el hacer uno pierde noción, ¿no?, de los números, la verdad que no sé.
estamos como cada vez y también aprendimos juntas a armar un canal de YouTube, digamos, para la cantidad de gente que nos pedía verlo y que tal vez no tenía Instagram, y entonces, bueno, esto que decimos, si el análisis tiene que ver con dar lugar a todos, ¿no? Y a la diversidad y a la diferencia, bueno, ¿por qué solamente los que, gracias a Dios, teníamos Instagram, ¿no? Pero bueno, tal vez había otros que funcionaban con otras redes, entonces, bueno, aprendimos a hacer un canal de YouTube que pudiera estar disponible para todos, cada uno en el tiempo que pueda, ¿no? Diría Silvia Bleichmann, si muere el psicoanálisis, va a ser por implosión. Sí, Eugenia, tal cual, es tal cual. Bueno, en muchas cosas yo me siento muy identificada con Bleichmann, en muchas cosas. Una posición política clara, política del psicoanálisis, y este tratar de que lo que uno trabaja en el análisis, en la teoría, no quede en la teoría, sino que además esté en la clínica concreta. Hay chicas que vivo tan interesadas. Sí, eso. El tema es producto de una conversación entre Violén y yo, que fue como, ay, estoy muy cansada, ay, yo también. Ay, pero qué cansada que estamos. Tal cual. ¿Por qué no se habla de esto? ¿No? ¿Por qué no se habla del análisis, digamos, en términos del cansancio del analista, de qué hace el analista, ¿no? Porque también, a ver, lo que sucede es que se piensa que es una charla, ¿no? Como, bueno, estás escuchando, como estás charlando. Y es muy distinto, ¿no? O bueno, a veces también está en el imaginario popular esto de, bueno, en vez de ir al analista voy a hablar con mi amiga, ¿no? O mi amigo. Y es tan distinto porque el concepto que ahí hay de diferencia es el de dirección de la cura. Es decir, en un análisis hay una dirección de la cura clarísima, se trabaja para eso, las intervenciones, el modo de leer, todo el tiempo. Incluso en otras corrientes, ¿no? Más allá del psicoanálisis, para diferenciar esto, por ahí la psicología de voy a hablar con un amigo, los psicólogos sabemos a dónde vamos, más allá de la corriente que estamos, ¿no? Hay direcciones, por ahí la del psicoanálisis está planteada con esta palabra, que es la dirección de la cura, pero ¿para qué voy a hacer terapia si me junto el viernes a tomar una birra con mis amigos? Claro. Esto es desconocer el corazón, podríamos decir, de nuestro trabajo, ¿no? Y hoy cuando hablábamos de esto con Alejandra, hablábamos de que en los medios también ocurre lo mismo, ¿no? Sí. Hay un desprestigio que no ocurría en la época de Bleichmann, hay un desprestigio de la labor del analista, ¿no? Vos lo decías. Pasa cosas. Sí, sucede, por ejemplo, que se redirige al quejoso o al problemático a que lo vaya a hablar en terapia, casi como si fuese un trámite, como menospreciando, ¿no? El tenés que ir a hablarlo en terapia, porque te jode escuchar a vos, entonces andá y escuchar al depositario de basura psíquica. Me parece que en los medios circula mucho eso, y además circula, que con esto igual voy a intentar no brotarme, que el tema con la salud mental y, y el tratamiento en relación a la psiquiatría y al trastorno psíquico grave, que los medios terminan estigmatizando el problema de salud, porque se piensa que el loco es el loco encerrado, que se lo imaginan hasta, no sé, babeando encorvado, y muchas veces la locura y lo que nosotros escuchamos todos los días no se parece en nada a esa cosa sesgada que los medios muestran. Exactamente. Si les duele una muela, van al dentista, pero si es algo del psicólogo, uy. Bueno, esto también es cierto, ¿no? Por ejemplo, si hay algo que a mí me ha llamado mucho siempre la atención, ¿no? Que si en medicina van a un médico y ese médico no logra dar con el diagnóstico o la terapéutica correcta, a nadie se le ocurre decir la medicina no sirve. Es muy llamativo, ¿no? Este concepto. Claro, van a otro médico, digamos, está claro que tal vez ese profesional, bueno, por determinadas características no funciona para ese sujeto, pero de ninguna manera se desprestigia la medicina. En nuestro caso, muchas veces, cuando alguien ha tenido malas experiencias, ¿no? Realmente es como, el psicoanálisis no sirve. Uno dice, es realmente...
Claro, sí, llamativo, o por lo menos, digamos, me parece que es cierto que el análisis trabaja con cuestiones tan privadas, tan absolutamente privadas, ¿no? Que a veces un sujeto, bueno, con una dirección de la cura errada o con alguna situación, eso es imposible de generalizar, ¿no? Tiende a sentirse injuriado, ¿sí? O del orden de la ofensa, y entonces, por supuesto que la opinión tiene una carga subjetiva exagerada, por supuesto. Pero digo, me parece que puntuar esto, ¿no?, de lo que es el lugar que el psicoanálisis tiene más allá de cada uno de nosotros, los profesionales que trabajamos en esa rama del quehacer, ¿sí? Entonces, si les parece, podemos empezar a enumerar. Si pensaste que habíamos empezado, no habíamos empezado. No habíamos empezado todavía, tal cual. Empecemos como a enumerar, ¿sí?, la cantidad de cosas que un analista tiene en cuenta cuando viene un paciente. Vamos a enumerar las pestañas que uno se abre, ¿no?, como en el Chrome psíquico, sí, para cuando estás escuchando a un paciente. Momento. Tal cual. Entonces, pensemos, ¿sí? A ver, supongamos que es un paciente que viene por primera vez, ¿eh? Uno va a estar evaluando muchas cosas que, por supuesto, son iniciales y que habrán de ver si con el tiempo se repiten, que es la única razón por la cual uno puede afirmar algo. Pero en principio, en esa primera entrevista, uno lo recibe, escucha cómo se presenta, es decir, escucha el contenido de su texto, ¿sí? Pero también uno escucha el tono con el cual el sujeto va relatando eso. El tono tiene que ver no ya con la representación, vamos a ser muy freudianos en este sentido, ¿sí? Las representaciones, cada una de las ideas que va relatando forman parte del contenido. Pero el tono tiene que ver con la pulsión, es decir, con eso que inerva las representaciones y que va a ser muy distinto en un mismo paciente en ciertos momentos cuando se acerca a situaciones traumáticas o al núcleo patógeno, podríamos decir, y reitero, estamos siendo puramente freudianas, entonces, uno va escuchando la pulsión, cómo inerva, qué tipo de cuestiones se van jugando, si hay mayor intensidad. Hay pacientes que cuando se van acercando al momento, uno ve que se empiezan a angustiar, que la cara les cambia, que tal vez se les entrecorta la voz. Todo eso no es solamente una charla, es evaluar la pulsión, la intensidad de la pulsión, en qué momento aparece y de qué modo. No es lo mismo un sujeto que dice, como en El hombre de las ratas, cuando se frena antes de empezar a contar el tormento de las ratas, ¿sí?, y hay algo donde él parece ver, dice Freud, ¿no?, parece ver una escena, ¿no?, está tomado por la pulsión escópica, ¿sí?, está viendo esa escena horrorizado en un lugar absolutamente pasivo donde no puede hablar de eso. Eso es toda una evaluación. La evaluación que se hace fantasmática cada vez que un paciente, y ahí ya no estoy hablando de primera entrevista, pero también en una primera entrevista, ¿no? Cuando en uno, todas las entrevistas, porque eso no es que se hace una entrevista. Claro, uno escucha y va viendo la escena, ¿no? La escena relatada. Se va trabajando, a ver, en qué posición, desde dónde está ese paciente relatando esa escena. Este año, a lo largo de los vivos, hemos tratado de contarles distintas cuestiones que les den herramientas para pensar esto. En algún momento hablamos de la narración, de la gramática, de cómo se habla desde un yo lírico, un yo narrativo, cómo es, digamos, ¿no?, las partes de que la lengua, que el estudio de la lengua nos permite y nos da herramientas. Entonces, por ejemplo, cuando un sujeto relata, y relata escenas siempre, ¿sí?, en esas escenas, a ver, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde, digamos, nosotros recibimos un relato que muestra ciertas cosas? ¿Qué cosas no se ven en esa escena? Por ejemplo, a ver,
para ser más detallistas. Lo que se dice y lo que no se dice, decís. Lo que se dice, lo que no se dice. A veces pasa que un paciente está relatando intensamente la discusión y ustedes van a ver que relata, y entonces si yo le dije, y va, ¿no? Y cuenta así como muy apasionadamente, y después salta al otro tema, ¿no? Que es como siguió. Y yo digo, para, a ver, ¿y qué dijo la otra persona? Y a veces les cuesta como reconstruir qué dijo el otro. Esa parte está elidida, vamos a decir mínimamente, no sabemos si reprimida, ya veremos, ¿no? En cada paciente, pero la evaluación de sobre qué partes opera la censura, los ideales, las identificaciones. Si, por ejemplo, un sujeto equivoca los pronombres, ¿sí? Uno dice, a ver... Ni hablar de ser un fallido en el medio de todo esto. Ahí ya está, ¡pum!, nos explota. Exacto. Y eso implica que para darle valor de, digamos, de desciframiento, de trabajo analítico, necesitamos tener la mayor cantidad de información, como yo siempre les digo, acerca de las marcas en los padres, en los hermanos, en la historia general de la familia, ¿no? Porque a veces usan una palabra, uno empieza a ver que aparece como una palabra o a veces ciertas palabras que hacen juego entre sí, pero respecto de, en la misma sesión, relatos que aparentemente son distintos sobre otras cosas. Y uno dice, estos dos significantes van juntos. Y uno ahí articula por qué pasó de ese tema a este. Eso está lejos de ser una charla entre amigos. Ese trabajo enorme que tiene que ver con el significante, como decimos, con las representaciones, la pulsión, el fantasma, la elaboración de esos momentos en que un paciente se va acercando a, supongamos, con el correr de las sesiones, ¿sí? No es que cada sesión es distinta. A mí me gusta mucho cuando Lacan en el seminario 8, trabajando el banquete, dice, vamos a trabajar estas 8 discursos, ¿sí? Hay 8 discursos hasta que aparece Sócrates, dice, los vamos a trabajar como un acta de sesiones psicoanalíticas. A mí me parece fantástica esa idea, fantástica, porque también hace juego con algunas cuestiones de psicoanalistas post-freudianos que decían, bueno, a ver, después de esta sesión, ¿qué ocurrió en la siguiente? ¿O qué asociaciones aparecen a partir de que usted hizo tal intervención? ¿O qué cosas desaparecen después de una sesión o de la otra? Claro, pero esa evaluación, ¿no? Esa lectura que hace el analista de las distintas capas del decir, de en qué momento algo aparece, en qué momento desaparece, y cuando aparece, ¿qué estructura tiene? Si lo que aparece, por ejemplo, es del orden imaginario, uno sabe que eso se va a disolver prontamente, ¿sí? Puede ser un sedimento, puede ser que estemos trabajando a nivel del narcisismo, o también puede pasar que si hay un adecuado trabajo a nivel de lo simbólico y de los significantes, eso aparezca en términos imaginarios en que el sujeto aparezca más cuidado, ¿sí? Por ejemplo, esos pacientes que vienen y están totalmente descuidados o exhibidos, ¿no? Mujeres muchas veces absolutamente exhibidas, ¿no? Que empiezan a sentir, por ejemplo, pudor respecto de cierta cuestión obscena que se les jugaba en el cuerpo, pero de la que no podían hablar. Y que de ninguna manera un analista puede hablar de eso en una primera entrevista, pero sí leerlo. Entonces, toda esta evaluación, como decimos, ¿no? Le sumaría una cosa más. Dale. Le sumaría la capacidad de la disociación instrumental que uno pueda tener, que no es la misma durante todo el año, más allá del análisis personal del analista. No siempre la disociación y la capacidad de concentrarse y de separar también lo que escucha de lo que no. Creo que es otro factor, casi como una pestaña de incógnito, ya que vamos a estar haciendo la comparación con el Chrome.
una ventana aparte que tenemos y que uno sabe que hay veces que no está listo para escuchar del todo, por ahí mejor cancelarte más tarde. Claro, eso. O las veces que, por ejemplo, un paciente se está acercando a algo que tal vez para el analista en su historia, por determinadas razones, es algo temido, supongamos, ¿no? O a veces un analista que, no sé, que descubre que su paciente, no sé, digamos, tiene algunas particularidades con las cuales ese analista no ha trabajado nunca, supongamos, ¿sí? No sé, que se está armando una cuestión, no sé, delirante en algún momento, y entonces el analista entra como a no saber o a angustiarse. A ver, el analista trabaja con el paciente como persona, como portador de un discurso que viene del otro, como cuerpo sometido a la pulsión, con uno mismo, es decir, como les digo, lejos de una charla entre amigos, ¿sí? ¿Y por qué estamos tan cansados, Violén? No sé, a esta altura. ¿Por qué decís? Digo, a ver, y hay otras cosas más. Por ejemplo, ustedes saben... el tiempo. Ok. 2 minutos, 3 minutos más. Les digo rapidísimo. La otra cuestión es que sabemos que nuestro trabajo tiene que ver con la pulsión de muerte, ¿sí? Es decir, nosotros a lo que nos enfrentamos es a la pulsión de muerte en el lenguaje, martirizando al sujeto. Eso implica que el analista está poniendo todo el tiempo pulsión de vida. ¿Cómo? A través de su semblante, que el semblante es siempre algo que implique no entorpecer las asociaciones, ¿sí? Entonces, con cada paciente, por supuesto, habrá ciertas particularidades, ¿no? A veces hay, supongamos, si su gran otro, tomemos el caso de que fuera su madre, es muy insistente, ese analista no puede ubicarse desde ese lugar porque se le vuelve enseguida superyoico. Entonces, habrá que estar desde otro lado, ¿sí? Esto, por ejemplo, como mínimo, ¿sí? Pensando casi en términos de lo simbólico, incluso el tipo de intervención según el método socrático, que puede ser algo que vamos a trabajar, digamos, en los próximos vivos, esperemos que este año y si no el año que viene. El año que viene nos quedan muchos. Y el próximo ya está planificado. No me agreguen más vivo que... El método socrático, entonces les digo esto nada más, el método socrático... Para el 2021. Para el 2021. Y en cuanto a lo real, ¿sí? La construcción. Es decir, la cantidad de detalles que a lo largo de este acta de sesiones psicoanalíticas se fue desarrollando y que el analista dice, pero aquí hay algo que pasó en aquel momento. Y uno lo toma, lo enhebra, lo junta, ¿sí? Lo cose, la costura, ¿sí? La metáfora costureril, eso que también hablamos. Me encanta, ¿sí? También lo hablamos en otro vivo. Entonces, lejos, como les digo, de pensar que hay que ir al psicólogo. Que uno está acá sentado y que no hace nada. Claro, que esto es como, bueno, para liberar el obstáculo de la charla. En realidad, quien va a un análisis es una persona con toda la jerarquía de un sufrimiento, y en ese sentido hay algo de eso que hay que poder escuchar, una verdad que está dicha ahí, y que tal vez sí, lo que produce es que para quien lo escucha y dice, anda al psicólogo, digamos, es un obstáculo, ¿sí? Es un obstáculo y no sabe qué hacer con eso, pero no hay que quitarle la jerarquía, ¿sí?, al lugar del analista y el lugar del paciente, porque hay que ser muy valiente para ir a un análisis también. Hay que tener coraje. Es mucho más fácil, no es por supuesto mucho más costoso, pero es difícil tomar la palabra y decir esto me pasa, esto me duele y con esto no puedo. Y en eso hay que sacarse el sombrero. Digamos, yo respeto mucho a quien ha hecho análisis, a quien se bancó ese dolor de existir y decir, bueno, vamos a ponerlo a trabajar, y no se tiró como en una cama y dijo, bueno, ya está, me doy por vencido de mí mismo. Bueno, si les parece bien,
Dejamos acá. Nos vemos la semana que viene. Quedan 2 vivos, ¿no? Sí. La semana que viene, y el último, que es el 4, es el del picnic. Si quieren ver todos los vivos del año, pueden entrar al canal de YouTube o a la parte de los vivos de Instagram en el feed de Instagram. Nay, que estuvo todo el año viéndome la cara como docente, le mandamos un saludo especial. Y bueno, también y los podcasts están también en Spotify, que mucha gente nos sigue a partir de ahí, les agradezco un montón también, porque fue nuestra primera experiencia, así que estamos muy contentos también. Los viernes a la tarde nos juntamos a grabar, de hecho. Sí, es cierto. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao, chao.